Y como ustedes ven, Pancho Olivera. No, me equivoqué. Qué chasco, qué chasco. Claro. Marcos Buscaglia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Marcos. Muy bien. ¿Cómo anduvo la semana? Muy bien. Bien. Bueno, teníamos una semana que pintaba complicada en la región, porque había rumores de que podía defoltear Venezuela, aunque ya aclaró la semana pasada que básicamente iba a pagar. Son bonos de PDVSA, la empresa estatal que es la vaca lechera de Venezuela. ¿Sabes quién lo salvó? No. Un experto en mercados regulados, vamos a poner así. Es que nazi, no. No. Otro. David Martínez. Ah, bueno, pero David Martínez es sistema financiero. Sistema además, ¿no? financiero, sí. 300 millones de dólares de préstamos. David Martínez, dueño de Telecom. Exactamente. Uno de los grandes tenedores de bonos argentinos. Sí. Mexicano. Exactamente. Titular de FinTech. Exactamente. ¿Y qué estaba haciendo por Venezuela David Martínez? Bueno, Venezuela tiene básicamente... Es un país increíble en el fondo, si lo pensás. Está dispuesto a matar literalmente de hambre a su pueblo con tal de pagar la deuda. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Le tienen pánico al default por dos razones. Una es Argentina 2001. Default, fin de gobierno. Sí. Número dos es PDVSA, que es el 98% de las exportaciones de Venezuela, es del gobierno. Entonces tienen miedo a Paul Singer, Argentina de nuevo, ¿no? Hago default y me van a embargar las exportaciones de petróleo. No, las exportaciones, claro, no solamente el activo, es el flujo. ¿Sí? Entonces, pánico a defaultear. De hecho, el gobierno quiere pagar. Fíjate vos que la oposición dice... Perdón, no solo las exportaciones de petróleo. La infinidad de estaciones de servicios y destilerías que tiene PDVSA en Estados Unidos. Esas ya están vendidas en cierto sentido. ¿Por qué? Porque le pusieron tanta deuda a Citgo, que es la empresa que mencionás, que en el fondo el valor... Ya no es de Venezuela. Ya no es de Venezuela. Ya está endeudada, ya la endeudaron. Es como paralelo a lo que hicieron al final del kirchnerismo con YPF, un paralelo muy lejano, obviamente una analogía muy lejana, porque acá el endeudamiento fue mucho más bajo, ¿no? Le pusieron tanta deuda que el valor neto ya no es tan grande. Entonces tenemos Venezuela al borde del abismo, la salva David Martínez, entre otros, digamos. Sí. Tirando, es como si fuera, te doy un ticket hasta octubre, donde hay otro pago importante, 3.000 millones de dólares. Nos vemos en octubre. Nos vemos en octubre. Mientras tanto, como sabés, la situación política desbarrancándose, bueno, ahí todavía no se sabe si van a llegar a octubre o no, pero octubre pinta difícil, digamos, para el pago de los bonos de 3.000 millones de dólares, ¿no? Ellos estaban buscando, y por eso se hace la intervención que hicieron en la Asamblea, la intervención de la justicia en la Asamblea de sacarle facultades, era para poder aprobar una asociación entre PDVSA y una empresa rusa. Exactamente. Estatal rusa. O sea que no solo dependían de David Martínez, dependen de Putin también. Que les ponga o no la plata. De Putin y también... O sea que estamos en un juego geopolítico interesante. De interesante y de China. O sea, lo que ha pasado con PDVSA desde hace varios años ya es que le prevende petróleo a China y después se lo va pagando con exportaciones petroleras, como si fuera un adelanto. Sí, claro. Eso ya viene funcionando. Dicen algunos que ya están atrasados con pagos a China, con pagos a Rusia también. O sea, es una situación claramente muy, muy dramática, te diría, en Venezuela. En cualquier momento explota, no solamente, nuevamente, por la situación política, que como todos sabemos se está desbarrancando, sino también detrás una situación económica muy, muy dramática que hoy obtuvo un ticket para probablemente llegar a octubre, pero con dificultades. Ya que estamos en lo regional, Brasil, que nos pega mucho más que Venezuela, ¿no? Muchísimo más que Venezuela. Mirá, un par de datos para darte una idea de la magnitud. Brasil cayó 3 puntos, el PIB, que es la medida de la producción de la economía, 3 puntos más o menos, entre 3 y 4 en 2015 y 2016. Sí. Nuestra estimación es que el impacto de eso en Argentina fue de 1 punto por año. Te lo voy a explicar así. Si Brasil, en vez de haber caído entre 3 y 4 el año pasado, en 2016, hubiera estado estable, 0 de crecimiento, la Argentina hubiera caído, en vez de 2,3, hubiera caído 1,3, ¿sí? El PIB. El año pasado. El año pasado. ¿Dónde y a Macri no le hubiera ido tan mal. Y a Macri no le hubiera tan mal. No hubiera habido tanta tensión con la economía. Exactamente. ¿Dónde se ve eso? ¿Dónde uno ve más claramente el problema de Brasil en la Argentina? La industria automotriz. Pensemos, en el año 2012 le exportábamos más o menos 400.000 autos a Brasil. De 800.000 que producíamos. Estoy dando cifras aproximadas. La mitad. La mitad. El año pasado le exportamos 140.000 autos. 140.000. Estamos a 1/3 de la exportación, en el marco de un desbarranco de la venta de autos en Brasil.
3,8 millones fue el punto máximo de ventas en Brasil 2011-2012, 2 millones en el pasado, 2 millones. ¿Cuál es la buena noticia? Casi la mitad de venta de autos. Casi la mitad. ¿Cuál es la buena noticia, Carlos? La buena noticia es que yo creo que el desbarranco termina. Es decir, no es que va a haber un boom, pero por lo menos va a dejar de caer. Cuando uno mira la macro agregada en Brasil, la expectativa es que este año crezca más o menos 0, entre 0 y 0,5. Pero ese 0,05, ¿qué tiene? Eso es un promedio del año. ¿Qué implica eso? Caída durante el primer semestre, pero crecimiento durante el segundo. Volvemos al segundo semestre. También tiene un segundo semestre y tienen todavía un 2018, yo creo, más favorable. Sí, ¿dónde está el principal riesgo? Lo que acaban de discutir. La política es el principal riesgo. Acaban de mencionar. No se sabe si el ticket, la fórmula presidencial Dilma-Temer es válida o no. Eso se está discutiendo ahora. Si dicen que no es válida, en definitiva tiene que haber nuevas elecciones. Y el que puntea en las encuestas sabemos quién es. Lula. En un país con balotaje es difícil que Lula pueda ganar, por otra parte. Es por otra parte. Y fíjate vos que hasta hace poco el establishment en Brasil estaba bastante paranoico porque decía, si no gana Lula va a ser Marina da Silva, es decir, todos candidatos no tan promercado, vamos a poner así. Aparece el intendente de San Pablo, Doria, que era el que hacía The Apprentice, ¿no? El mismo show que Donald Trump en Brasil. Como la nueva estrella ascendiente. Como Trump, como Macri, como Piñera, que muy probablemente va a ganar las elecciones en Chile. En Chile. Hoy se bajó Lagos de la campaña. Sí, sí. Entonces, básicamente esta es la nueva carta de, yo diría, el establishment de Brasil que da una esperanza. ¿Qué efecto tiene que se haya detenido la caída en Brasil sobre la política económica argentina? Bueno, yo creo que esto básicamente nos va a ayudar a que, o sea, va a dejar de ser un efecto contractivo sobre la economía. ¿Nos va a ayudar este año? Mucho no va a ayudar, la verdad, porque la exportación de auto va a crecer levemente a Brasil, ya estamos viendo un poquito el efecto, pero muy poco. ¿Qué otro sector se beneficia? Es fundamentalmente la automotriz. Cuando uno mira las exportaciones argentinas, para que te des una idea, Brasil representa más o menos 17% de las exportaciones argentinas, pero representa entre 70 y 80% de la exportación de autos. O sea, es básicamente un tema automotriz porque ¿cómo funciona el Mercosur en el ámbito automotriz? Protege mucho frente al resto del mundo, entonces las empresas se instalan en el Mercosur, entonces viene Toyota, por ejemplo, y dice, la Hilux la hago en Argentina, con partes de todos lados y la exporto a Brasil y la vendo en Argentina, etc. Y el Corolla lo produzco en Brasil y lo vendo en Argentina. Por supuesto, producen más en Brasil que en Argentina. Hay una capacidad instalada de más de 4 millones en Brasil. La capacidad instalada en Argentina, no sé, será 1 millón más o menos. O sea, muy distinto, pero comercian entre los dos países. Con que Brasil deje de caer ya es una ayuda para la Argentina. Ahora, obviamente a esto hay un tema cambiario. En el margen vemos las exportaciones a Brasil de autos creciendo mucho más que las exportaciones de Argentina a Brasil por un tema cambiario. ¿Cómo juega el tipo de cambio en esto? Y el tipo de cambio Brasil-Argentina, obviamente el real, para que te des una idea, llegó a estar 4.15 en su peor momento durante todo el tema de la salida de Dilma, hoy está a 3.15 más o menos. Eso ha ayudado, obviamente, a mejorar la situación cambiaria. Entonces, estamos en una situación cambiaria mucho mejor que noviembre de 2015, por decirte un tema, pero todavía estamos lejos, vamos a poner así, de cuando fue el boom de la exportación argentina a Brasil, que fue durante digamos, el inicio del kirchnerismo, vamos a ponerlo así. La situación de competitividad es que es más barato producir en Brasil hoy que en Argentina, esa es la realidad.